La representación sexual ha existido desde la antigüedad, con ejemplos en el arte prehistórico, como las pinturas rupestres, y en civilizaciones como Grecia, Roma, India y Japón, donde se representaban escenas sexuales en esculturas, frescos y textos eróticos. La pornografía, tal como se conoce hoy, comenzó a surgir con la invención de la imprenta y, posteriormente, la fotografía en el siglo XIX, lo que permitió producir imágenes eróticas para un público más amplio. Con la llegada del cine a finales del siglo XIX y principios del XX, se empezaron a crear películas eróticas, que a menudo se distribuían de manera clandestina debido a restricciones legales. Con el desarrollo de la televisión, el video, y más tarde, Internet, el panorama de la pornografía se transformó radicalmente. La red hizo posible su distribución masiva y anónima, aumentando enormemente el acceso y consolidando la industria global que conocemos actualmente. Desde la época colonial hasta la década de 1960, el tabaco formó una gran parte de la cultura estadounidense. Todo el mundo fumaba, los médicos lo recomendaban y era parte del tejido social. Pero poco a poco se empezó a conectar una cosa con la otra y se reconocieron los efectos del tabaco. Esto fue ferozmente resistido por la industria tabacalera. Sin embargo, a medida que la investigación crecía, resultaba difícil negar lo que estaba ocurriendo. Actualmente estamos enfrentando un nuevo tabaco que silenciosamente está conquistando el mundo. Se le ha llamado uno de los experimentos más rápidos y globales jamás realizados de forma inconsciente, la pornografía. Para Gabor Mate, con la actual epidemia de pornografía, surge la pregunta de cómo esto puede afectar nuestros deseos y percepción de la sexualidad. Aunque pueda parecer que simplemente facilita una respuesta sexual instintiva vinculada a millones de años de evolución, la realidad es que la pornografía ha cambiado dinámicamente con el tiempo, moldeando nuestros gustos y deseos. Lo que no resulta tan sorprendente es que la pornografía tiene consecuencias profundas para el cerebro y actúa, en muchos sentidos, como una droga. Con exposición prolongada, la tolerancia aumenta y muchas personas se encuentran desarrollando adicción. Aunque no es una sustancia física, provoca una pérdida de control similar a la de otras adicciones, con compulsión de buscar la actividad pese a consecuencias negativas y síntomas de abstinencia cuando se interrumpe. El problema es que la exposición continua puede causar cambios neuroplásticos a largo plazo, incluso de por vida. La dopamina se libera como recompensa cada vez que logramos algo, ya sea comer para sobrevivir o tener actividad sexual para asegurar la reproducción. Esta dopamina consolida conexiones neuronales, motivándonos a repetir la misma conducta en el futuro, modificando y reorganizando las células cerebrales para favorecer ciertas acciones. En otras palabras, reconfigura el cerebro. Gabor Mate dice lo siguiente: los institutos nacionales de salud miden la adicción a las drogas mediante estudios con ratas, entrenándolas para presionar un botón a fin de recibir una droga. La cantidad de esfuerzo indica el nivel de adicción. Aunque no existe pornografía para ratas, sabemos que la dopamina también se libera durante la excitación sexual, y la pornografía explota este mecanismo. Cuanto más tiempo se dedica a ella, más dopamina se libera, reforzando el comportamiento y creando un ciclo en el que se desea, e incluso se necesita, repetir la experiencia. Además, cada orgasmo libera aún más dopamina, consolidando las conexiones neuronales creadas durante la sesión, formando un circuito de retroalimentación difícil de romper. El cerebro opera como un sistema de úsalo o piérdelo. Las conexiones neuronales que se estimulan crecen y buscan activarse, mientras que las que se ignoran se debilitan, de manera similar a los músculos que, tras permanecer inactivos, pierden fuerza y tonificación. Imagina la siguiente situación: estás al borde del mar, escuchando el sonido de las olas, en una terraza con tus mejores amigos, disfrutando de un buen vino. Bebes algo refrescante que te gusta, el sol se pone, el ambiente es bueno, realmente estás disfrutando. De repente, uno de tus amigos se levanta, no sabes por qué ni a dónde va. 5 minutos más tarde, vuelve con 2 cigarros en la mano, y, como buen amigo, te ofrece uno. Lo aceptas y empiezas a fumarlo. Entonces, gracias a esa sustancia, por sus efectos químicos, ese momento, que ya era genial, se vuelve grandioso. El problema es que 3 meses después te encuentras en la misma situación, con una sola diferencia: esta vez no tienes el cigarro.
Y el momento, la experiencia que vives, ya no es la misma, porque has conocido la versión excepcional de esa situación con el cigarro y ahora, sin él, aunque sigue siendo genial como lo era originalmente, te resulta simplemente normal. Esto es terrible, porque acabas de ser alcanzado por la maldición del conocimiento. En 1990, Elizabeth Newton llevó a cabo un estudio interesante en la Universidad de Stanford. En este experimento, se pedía a un grupo de personas, llamadas los golpeteadores, que golpearan con los dedos una melodía muy conocida. Del otro lado había otro grupo, los oyentes, que escuchaban esos golpecitos y debían intentar adivinar de qué melodía se trataba. El resultado fue el siguiente: de entre todos los participantes, solo 3 de 120 lograron adivinar correctamente la canción. Eso equivale a una tasa de éxito de apenas un 2,5%. Antes de comenzar el experimento, Elizabeth había pedido a los golpeteadores que estimaran cuántas veces creían que los oyentes lograrían reconocer la melodía. Ellos pensaban que al menos una de cada 2 melodías sería identificada, es decir, un 50%. Pero al final, el resultado fue solo del 2,5%. La maldición del conocimiento es un fenómeno que ocurre cuando una persona adquiere cierta información y pierde la capacidad de imaginar cómo era no saberlo. En otras palabras, una vez que algo se sabe, resulta difícil ponerse en la posición de quien aún no lo conoce, porque ese conocimiento ya forma parte de nuestra perspectiva. Por desgracia, lo mismo ocurre con el porno. Si hoy te resulta difícil dejarlo, es porque tu cerebro ha descubierto una fuente de placer que requiere muy poco esfuerzo y produce una gran cantidad de satisfacción. Claro que existen otras cosas en tu vida diaria que pueden provocar un efecto similar, pero con la pornografía es diferente, porque involucra el sexo. De hecho, este fenómeno tiene su explicación en el cerebro. Los descubrimientos recientes en neurociencia han demostrado que el cerebro no es simplemente reactivo, sino predictivo. Es decir, está constantemente anticipando las recompensas que podría conseguir. Por ejemplo, si ves una taza de café y calculas que te proporcionará un placer de 5, decides beberla, y resulta que te proporciona 10, entonces se activa un mecanismo de reforzamiento en el cerebro. La prueba está en ciertos estudios que muestran que, cuando recibimos menos me gusta de lo habitual en una foto, nuestro estriado, una zona del cerebro relacionada con la recompensa y la motivación, tiende a apagarse. En otras palabras, segregamos menos dopamina y nuestra autoestima disminuye. En cambio, si obtenemos más me gusta de lo normal, ocurre el efecto contrario. Con el porno pasa exactamente lo mismo. Antes incluso de verlo, tu cerebro ya anticipa la recompensa y ha realizado una predicción sobre ella. Cuando finalmente lo experimentas, recibes una recompensa que cumple, como mínimo, con lo esperado, reforzando así el comportamiento. En este tipo de situaciones, el cerebro rara vez se siente decepcionado. Sin embargo, ocurre lo contrario cuando se mantiene la misma expectativa pero se decide actuar sin imágenes pornográficas, usando solo la imaginación. En ese caso se produce lo que se llama un error de predicción. El cerebro esperaba liberar, por ejemplo, 15 unidades de dopamina, pero solo libera 10. Es entonces cuando el estriado tiende a disminuir su actividad. Por eso, al principio, dejarlo resulta tan difícil. Durante los primeros días aún hay motivación y nuevas resoluciones, lo que permite vencer la primera barrera. Pero pronto la realidad se impone, y esos errores de predicción hacen que todo se vuelva mucho más complicado. Al inicio, habrá que aprender a convivir con esa sensación desagradable al resistirse a la pornografía, a enfrentarla. Por suerte, el cerebro está bien diseñado. Después de algunas sesiones sin imágenes, la anticipación disminuye. Y es precisamente esa anticipación la que genera frustración. Si se trabaja en esa fase previa, es decir, dejar de mirar imágenes, el nivel de anticipación será cada vez menor, y cuando se haga sin imágenes, los errores de predicción desaparecerán o serán mucho más leves. De esta manera, el proceso se vuelve mucho más soportable, e incluso reforzador. Esto mismo explica, en parte, por qué muchas personas aumentan de peso cuando dejan de fumar. La nicotina reduce el apetito y aumenta el gasto energético, por lo que al dejarla ocurre lo contrario. Aumenta el apetito y disminuye el gasto de energía. Pero más allá de eso, también hay una cuestión de anticipación.
El cuerpo y el cerebro esperan una recompensa que ya no llega de la misma forma, entonces uno gana peso. Al igual que con el porno, el proceso de reajuste requiere tiempo, incomodidad y paciencia para volver a encontrar placer en los estímulos más simples y naturales. La comida resulta un medio eficaz para estimular el sistema de recompensa y generar esas sensaciones placenteras. Lo que hace aún más difícil, el caso del porno, en comparación con el cigarrillo, es que es mucho más complicado incrementar la resistencia al impulso de pasar a la acción, principalmente porque es gratuito. Mientras que el cigarrillo cuesta dinero y después de 2 o 3 ya cansa, el porno es anónimo, accesible en 2 clics y fácil de consumir sin que nadie lo note. Esto lo convierte en una de las drogas más peligrosas del mundo. Por ejemplo, aunque beber alcohol es una práctica común, sigue causando daños importantes, sobre todo porque puede derivar en alcoholismo, una forma de adicción. Al principio, los receptores de dopamina reaccionan de manera normal, pero con el consumo repetido aumentan en número, lo que eleva el umbral de tolerancia. Es decir, mientras que antes bastaban 3 o 4 copas para emborracharse, con el tiempo pueden ser necesarias 5, 6 o 7. Este proceso refleja cómo el cerebro se adapta al estímulo, y con la pornografía sucede exactamente lo mismo. Inicialmente, se puede imaginar que existen 100 receptores de dopamina relacionados con el placer, pero con la exposición frecuente al porno, ese número tiende a incrementarse, por ejemplo, a 200. Antes bastaban 5 minutos de video para alcanzar un determinado nivel de satisfacción, pero con el tiempo se necesitan 10 o 15 minutos para lograr lo mismo, lo cual es extremadamente peligroso. Lo bueno es que, con práctica y tiempo, es posible reducir este error de predicción. Eventualmente, 5 minutos pueden generar el mismo placer e incluso, tras una fase de adaptación del cerebro y del sistema de recompensa, dejar de ver porno puede producir una sensación de bienestar similar. El problema es que estos receptores no desaparecen, solo se apagan. Esto se relaciona con la maldición del conocimiento. Una vez que se ha experimentado este tipo de estímulo, no se puede olvidar cómo se siente. Es una puerta que se ha abierto, se puede controlar y apagar, pero no eliminar por completo, y con ello hay que aprender a convivir. Joel de Rosnay, en su libro El macroscopio, presenta ideas muy interesantes sobre lo que llama el enfoque sistémico. Este método de análisis considera los sistemas complejos, como el ser humano, de manera global en lugar de centrarse únicamente en los detalles. La salud es un buen ejemplo para entenderlo. A menudo se estudia de forma fragmentada, pero un enfoque integral permite comprender mejor cómo interactúan todos los elementos. En la actualidad, la especialización es la norma. Hay médicos para los dientes, otros para los oídos, la nariz, el corazón o el estómago. Sin embargo, la mayoría de los sistemas complejos que nos rodean funcionan de manera interconectada, con fenómenos de causalidad importantes. Por eso, centrarse solo en los detalles puede llevar a pasar por alto aspectos fundamentales. Ser especializado está bien, pero también es crucial establecer conexiones entre distintos elementos. Esta capacidad de relacionar información y crear vínculos es, en esencia, la definición de inteligencia. El comportamiento humano, como el consumo de pornografía, también se entiende mejor desde una perspectiva sistémica. Adoptar un enfoque estrictamente consecuencialista respecto al porno, como considerarlo únicamente a no haber planificado el día, a la falta de actividad o a saltarse el ejercicio, no refleja la complejidad real del comportamiento. La conducta es multifactorial, intervienen múltiples razones y circunstancias que pueden no ser evidentes al principio. Entre los factores que influyen se encuentra la falta de sueño, que puede sobreactivar el estriado, el núcleo del sistema de recompensa, haciendo que las personas busquen estímulos que les proporcionen dopamina de manera excesiva. Esto también puede afectar el apetito, con hormonas como la grelina desreguladas, y explicar, por ejemplo, un aumento en el consumo de comida. El sueño es solo uno de muchos factores que muestran cómo el comportamiento humano resulta de múltiples variables interconectadas y debe analizarse de manera general. Otro factor importante es lo que se conoce como la hipótesis de la densidad de necesidades. Según esta idea, todas las necesidades que no se satisfacen en la vida real tienden a buscarse en el mundo virtual. Por ejemplo, dado que el sexo forma parte de las necesidades humanas básicas,
La pornografía puede convertirse en un sustituto para satisfacer esa necesidad, activando de manera similar los circuitos de recompensa del cerebro. Esto explica por qué, aunque la elección parezca voluntaria, existen mecanismos cerebrales que refuerzan el comportamiento. Para Gabor Mate, el aislamiento es un factor que puede potenciar significativamente las adicciones, incluyendo la pornografía. Los momentos en que se consume pornografía suelen coincidir con estados de mayor aislamiento. Es importante diferenciar entre la soledad y el aislamiento social. La soledad suele ser elegida, mientras que el aislamiento ocurre cuando se percibe una necesidad de interactuar con otros. A menudo, el consumo se produce durante periodos prolongados de aislamiento, ya sea por motivos personales o laborales. Cabe destacar que existen diferentes patrones de consumo. Por un lado, está el consumo ritualizado de pornografía, realizado como parte de una rutina, por ejemplo, después de trabajar para relajarse o antes de dormir para facilitar el sueño, de manera similar al consumo de marihuana. Por otro lado, está el consumo compensatorio, motivado por emociones negativas o situaciones de vacío. Este tipo de consumo tiende a ser menos estructurado y más impulsivo, operando como un mecanismo para buscar placer inmediato y aliviar malestar emocional. Según Gabor Mate, los estudios y la experiencia clínica sugieren que quienes consumen de manera ritualizada pueden tener más facilidad para controlar o reducir el hábito que quienes lo hacen de forma compensatoria. Sin embargo, incluso quienes dejan de consumir por hábito pueden caer en un patrón compensatorio, utilizando la conducta como un medio para manejar la sensación de privación. Detener una adicción o un mal hábito, cualquiera que sea, suele implicar un proceso similar. Requiere un primer paso de conciencia, un momento de lucidez en el que se reconoce el patrón y se comprende su impacto. Este clic puede ser provocado por diversas circunstancias: la toma de conciencia de un daño potencial, un problema de salud, un evento negativo relevante o simplemente la percepción de que el comportamiento interfiere con la vida. Este primer paso no resuelve la adicción por sí solo, pero marca el inicio del camino hacia su gestión y eventual control. Después de dar los primeros pasos hacia un cambio de hábito, se puede experimentar un ligero aumento de motivación, lo que ayuda a superar la primera barrera del cerebro relacionada con los errores de predicción. Sin embargo, luego es necesario implementar estrategias en el entorno, reducir las señales que disparan el hábito y añadir la máxima fricción posible para dificultar la acción impulsiva. Estudios en neurociencia muestran que cuando una persona comete un error creyendo que estaba en lo correcto, se activa la corteza cingulada anterior, que detecta errores o conflictos y genera una especie de alerta interna y sensación de malestar. Michael Insledge, psicólogo y neurocientífico canadiense, y su equipo han investigado cómo la interpretación de los errores influye en la actividad de esta región. Por ejemplo, encontraron que el significado que una persona atribuye a sus errores puede modular la respuesta de la corteza cingulada anterior. De manera similar, se ha observado que cuando se prepara a la persona con información que explica que cometer errores es normal y forma parte del proceso de aprendizaje, la actividad de esta región tiende a disminuir, porque el cerebro recupera el sentido. Comprender el porqué de los errores calma esta zona. En el caso de hábitos adictivos como el consumo de pornografía, entender que dejar el hábito tiene un propósito real y que recaer no es un fracaso absoluto, permite afrontar el proceso con más claridad. Los errores forman parte del aprendizaje y, aunque suene a cliché, no son algo malo, son parte natural del camino hacia la recuperación. Otro factor que influye es el nivel general de bienestar y satisfacción con la vida. Un estado emocional positivo reduce la necesidad de buscar compensación en hábitos adictivos, ya que otras actividades y fuentes de placer ocupan el lugar de la conducta previamente reforzada. Un hallazgo muy interesante, respaldado por investigaciones del laboratorio de Emily Balcetis, profesora de psicología en la Universidad de Nueva York, es que la visualización negativa puede aumentar significativamente la probabilidad de alcanzar tus objetivos. En lugar de imaginarse siendo libre de un hábito y exitoso, conviene visualizar lo contrario, recaer y preguntarse cómo te sentirías y qué consecuencias tendría ese fracaso. Esto genera una aversión natural, un impulso a evitar la acción, porque al proyectarte en ese estado indeseable, tu cerebro aprende a rechazarlo. En general, cuando las personas recurren a conductas adictivas como la pornografía,
Suele ser en momentos de vulnerabilidad o bajo estrés. La intensidad y la frecuencia con la que se desarrolla un hábito dependen de muchos factores: la historia personal, la genética, la predisposición individual y el contexto. Esto explica por qué algunas personas pueden consumir ciertos estímulos de manera controlada y otras no. Hoy en día, y como mencionamos brevemente antes, muchas personas podrían compararse con consumidores sociales de ciertas conductas o sustancias. Consumen alcohol 1 o 2 veces por semana, por lo que no se les considera alcohólicos. Con el porno sucede algo parecido. Hay mucha gente que lo ve de forma social, como un hábito menor, sin tener demasiada conciencia de ello. Para estas personas, dejarlo será relativamente fácil, basta con hacer un pequeño esfuerzo y añadir algo de resistencia. Para otros, en cambio, será mucho más difícil, y será necesario aplicar medidas más drásticas, sin miedo ni vergüenza. Al final, superar la adicción no es un proceso instantáneo. Requiere paciencia, conciencia y trabajo constante sobre la regulación emocional, la identificación de disparadores, la planificación diaria, la actividad física, la dieta y la conexión social. Reconocerlo es el primer paso, y desde ahí se puede actuar con conciencia y control. Tal como nos enseña Gabor Mate, es imposible entender la adicción sin preguntarse qué alivio encuentra, o espera encontrar, el adicto en la droga o en el comportamiento adictivo.